vamos a hablar respecto a la epistemología y los paradigmas tradicionales. Por un lado el positivismo y por otro lado el hermenéutico. Mi nombre es Carolina Padilla Angulo y mi compañera es Pamela Álvarez. A modo de introducción, ¿cierto? Un poquito queríamos dar el recorrido de cómo nuestra formación del trabajo social descubrimos que para investigar y ayudar a la comunidad a actuar, ¿verdad? No siempre va a ser por intuición. Nosotros debemos trabajar y debemos iniciar nuestro proceso interventivo a través de distintos paradigmas. Y los más tradicionales y que nosotros hemos visto en esta cátedra ha sido el positivismo y el paradigma hermenéutico. Ya por su parte, el positivismo habla un poco y se enfoca, ¿cierto?, en los datos y los números, mientras que el hermenéutico se enfoca más en las experiencias y el significado que le da la gente a su vida. Ya en este trabajo revisamos, ¿cierto?, con la compañera diferentes características de los enfoques que los vamos a ir abordando a medida que pasa la presentación. ¿Ya? Y también en nuestro informe que hicimos en conjunto, evaluamos 2 investigaciones a modo de ejemplo para este trabajo. ¿Ya? Una que ejemplifica lo que es el positivismo y es bajo los autores de Cárdenas y Martínez, ¿verdad? Y por otra parte, desde el autor que se identifica como Maldonado Oñate, del año 2022, que habla un poco de lo que es el proceso y el paradigma hermenéutico. ¿Ya? Vamos a pasar a hablar del positivismo con la compañera. Así es, compañera, muchas gracias. Sí, a mí me toca explicar, digamos, este paradigma del positivista, también conocido como paradigma empírico-analítico o racionalista, ¿ya? Este paradigma entiende que la realidad existe de manera objetiva, independiente de que las personas piensen o sientan. Ellos están profundamente enfocados en el tema cuantitativo. Es decir, considera que los fenómenos pueden observarse, medirse y analizarse científicamente, ¿ya? El objetivo principal de este paradigma es explicar, predecir y controlar los fenómenos sociales o naturales mediante métodos científicos. Eso es muy importante de entender. Y bueno, por eso este paradigma se relaciona mucho con la investigación cuantitativa, con las estadísticas y las mediciones, ¿ya? Yo como ejemplo voy a utilizar, si queremos estudiar, por ejemplo, la deserción universitaria, desde el paradigma positivista, esto no se enfoca en las emociones ni en las experiencias de los estudiantes, sino en datos concretos. Por ejemplo, cuántos estudiantes desertan, cuántos trabajan, qué porcentaje presenta problemas económicos. El paradigma positivista tiene 3 dimensiones y aquí voy a explicar un poquitito con relación al ejemplo que puse de la deserción universitaria. La dimensión ontológica se refiere a cómo este paradigma entiende la realidad, ¿ya? Y en base al ejemplo que puse, por ejemplo, podría afirmar que la pobreza influye directamente en la deserción universitaria. La otra dimensión es la dimensión epistemológica, que habla de la dimensión de quien investiga y del investigado, ¿ya? Por ejemplo, el investigador observa la realidad, pero no interviene emocionalmente en ella. Y por último, la dimensión metodológica que explica cómo se realizará la investigación. Que aquí tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, 300 encuestas aplicadas a los estudiantes y en base a esa encuesta analizar los resultados mediante gráficos y estadística. Ahora mi compañera va a explicar el paradigma hermenéutico. Muchas gracias. Respecto al paradigma hermenéutico, tal como se lo mencioné un poquito en la introducción, ¿cierto? Aquí nos escapamos de lo científico, sino más bien bajo este paradigma se intenta seguir corrientes más interpretativas, ¿verdad? Y más cualitativas. Entonces, este paradigma surge como una alternativa más crítica hacia lo que es el positivismo.
¿ya? Y la meta principal que tiene este paradigma radica en comprender, ¿verdad? Y en interpretar el significado más profundo de las acciones humanas, ¿ya? Y de lo que sienten o de la historia que tienen las personas y el ser humano en general, ¿ya? Bajo este entendido, al igual que lo mencionó la compañera, tenemos también tres dimensiones fundamentales que nos deja, ¿verdad? Esta investigación de Ramos, ¿verdad? Del 2015, este autor que clasifica y evalúa estas dimensiones mencionando las mismas, ¿verdad? Pero dándole otro enfoque. Respecto a la dimensión ontológica, que es la naturaleza de la realidad, postula un poco que la realidad se concibe, ¿cierto?, como una corriente más holística, dinámica o divergente. Respecto a la dimensión epistemológica, que es la relación del sujeto y el objeto, ya se define como una postura más subjetiva e interpretativa. Finalmente, en cuanto a lo metodológico, lo que busca es una estrategia más predominante en lo cualitativo, ¿verdad? Y también en lo inductivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, cierto? Es darle como una aproximación a la historia de las personas y a la historia también de su realidad, ¿ya? Y esta aproximación, en este estudio que yo les mencionaba en la introducción, que fue realizado por Maldonado Oñate, ¿verdad?, en el 2022, esta persona trataba de hacer su investigación basándose en las experiencias más íntimas de cierta cantidad de profesionales que él pudo entrevistar y hacer distintos tipos de preguntas, dejando de lado un poco lo numérico y dejando de lado también las estadísticas, ¿ya? Y eso es lo que más trata de representar este autor. Ahora, bueno, vamos con una de las últimas diapositivas. Y bueno, voy a leer solamente lo que dice esta pregunta porque la verdad es que no la tenía. Una de las preguntas dice, ¿por qué es importante para el trabajador social el paradigma positivista y el paradigma hermenéutico? Y bueno, en trabajo social, tanto el paradigma positivista como el hermenéutico son fundamentales porque permiten comprender la realidad social desde distintas perspectivas, ¿ya? Que se complementan entre sí. Ni uno podría estar sin el otro, digamos. Para nosotras lo que entendimos es que es siempre bueno aplicar este enfoque que es más cualitativo y el cuantitativo. Eso hace algo mucho más poderoso, digamos. Y bueno, mi compañera va a decir la otra parte. Claro, dentro de los aportes, ¿cierto?, que han realizado cada uno de los paradigmas, aportan en distintos ámbitos de lo que es el trabajo social, ya en cuanto a la investigación y en cuanto también a la comprensión de las problemáticas sociales a nivel general. Y dentro de los desafíos que nosotros fuimos conversando y visualizando, está el poder fomentar aún más la parte del paradigma hermenéutico, tratar de ir comprendiendo a nuestros sujetos de atención o a nuestras familias con una mirada más integral, en donde nosotros mismos como profesionales no solo nos enfoquemos en trabajar metas o objetivos tan muy específicos, ¿verdad?, numéricos, cumplimientos de porcentajes que nos solicitan generalmente en cada una de las labores que nosotros realizamos, sino más bien que no se nos olvide la parte humana, la historia de vida que tiene cada una de las familias que nosotros trabajamos, ya que no solo veamos a estas familias como un registro social, como una carpeta, ¿verdad? En cuanto, no sé, a lo mejor a los niños, niñas, adolescentes, no ver que es solamente una carpeta, sino más bien es una historia de vida. Es un niño, es una familia, es una mujer, ya no hay que olvidar eso. Y nuestro objetivo y el desafío principal que tenemos es no olvidarnos de aquello. ¿Ya? ¿Para qué? Para generar estas políticas públicas en general que sean más integrales y que hayan y que existan, ¿verdad?, transformaciones más profundas que las que tenemos. No solamente trabajos a medida o soluciones un poco parche o por encima, sino más bien realizar reales cambios a nivel general y social. Ya eso es un poco de los desafíos que nosotros pudimos ir viendo. Finalmente, a modo de reflexión y conclusión, le vamos a ir mencionando los siguientes puntos. Sí, súper importante lo que dice mi compañera. La verdad es que este
no se puede dejar de lado este paradigma hermenéutico, digamos, para nuestra profesión, que es tan importante acercarse ahí a las experiencias, a lo que vive la persona, más allá de los datos y los números que también son importantes. Y nosotros, claro, como para concluir, digamos, podemos decir que el trabajo social enfrenta complejas problemáticas, ya que no pueden ser comprendidas solo de una mirada, es lo que estábamos como reflexionando. A lo largo de este trabajo analizamos nosotras cómo ambos paradigmas proponen formas distintas de acercarse a una realidad. Y bueno, como a mí me tocó el paradigma positivismo, vuelvo a repetir que esto se centra en los datos, en la medición, en la evidencia cuantificable, y mi compañera que va a terminar aquí con su paradigma. Por la parte más paradigma hermenéutico, ¿verdad? Que es fundamental, al igual que el positivismo, ¿verdad? Porque si uno sin el otro no funcionarían como tal. Se requiere también la parte estadística para poder generar acciones también que vayan en pro del bienestar de las personas y del bienestar en general, ¿verdad? Pero también nuestro paradigma hermenéutico, que tiene que ver con la interpretación, con la profundización también y con la historia de vida de las familias, que hay que tratar, ¿cierto?, de tener una mirada más subjetiva, ¿verdad?, y hacer una comprensión más profunda en cuanto a las problemáticas. Ya eso nosotros quisimos compartir, tratamos de conversarlo con la compañera y tratamos de profundizarlo de la mejor manera posible. Sí, así que bueno, agradecemos aquí este tiempo de poder contar lo que aprendimos, vamos a seguir avanzando, así que muchas gracias compañera por su profesionalismo también, porque hemos podido reunirnos y tratar de analizar y de reflexionar, porque eso es lo que estamos aprendiendo mucho. Así que muchas gracias. Sí, así que nos despedimos a la profesora y a los que puedan ver el video. Muchas gracias.